Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y una semana más os doy la bienvenida a Palabra de Lector, este espacio que, como no me canso de decir, he creado con la única intención de hablar de libros. Y hoy vengo con varios libros, algunos corresponden a mis últimas lecturas, tengo uno que lo estoy leyendo ahora mismo y he rescatado dos que ya leí anteriormente, pero que vienen muy a cuento para lo que quiero transmitir hoy. Y es que las lecturas que traigo tienen en común, primero, que todas ellas han sido escritas por mujeres, que estas mujeres, aunque de distinta nacionalidad, todas ellas escriben en español, que son contemporáneas y que forman parte del panorama literario actual. Pero es que además de todo esto tienen en común, por lo menos en mi caso, que todas esas lecturas han conseguido conmocionarme, impactarme, sobrecogerme y, como vulgarmente se dice, han conseguido que me explote la cabeza. Si queréis saber qué lecturas son estas y por qué me han impactado tanto, estad atentos porque comienzo. Es en la infancia donde el terror se tatúa. La literatura te permite vestirlo de diferentes maneras. Me gusta el género. Me gusta tanto que lo investigo y me pregunto qué ropa nueva puedo ponerle. Comienzo este repaso con Mariana Enríquez, de Buenos Aires, Argentina, una autora que hasta la fecha ha publicado mitología, cuentos, relatos, novela, artículos periodísticos, incluso una guía de viaje donde nos habla de los cementerios que ha visitado y que ha dejado titulares como le daría el premio Nobel de Literatura a Stephen King. Yo descubrí a Mariana Enríquez leyendo este libro que tengo aquí, Los peligros de fumar en la cama, que es un recopilatorio de 12 cuentos, creo que son, si no me equivoco. Y nada más terminar de leer el primero de ellos, que se titula El desentierro de Angelita, mi cabeza hizo boom y dije, ¿quién es esta mujer y cómo escribe así? Quiero leer más. Y me leí el resto de cuentos de un tirón. Son cortos, se leen de manera muy ágil, pero yo normalmente cuando leo un recopilatorio de cuentos suelo alternarlo con alguna otra lectura porque me satura un poco leer todos los cuentos seguidos, o los desordeno o los mezclo con otra lectura. Pero en este caso no pude despegarme de las páginas porque quedé impactado con lo que aquí se cuenta. Mariana Enríquez utiliza todos los elementos típicos del terror y del horror, como las apariciones, fantasmas, invocaciones, visiones, pero también mucha sangre, todo tipo de fluidos. Sus narradores llegan a ser a veces un poco escatológicos, incluso un poco vulgares hablando. Mezcla narradores en tercera persona y narradores en primera persona, cuyo impacto quizás sea todavía mayor. Sorprendentemente, más allá de estos elementos que son típicos del género de terror, lo que realmente nos impacta y nos aterroriza de verdad es ver cómo reaccionan sus personajes, sus protagonistas, que son personas normales, incluso vulgares, en situaciones cotidianas del día a día, en situaciones reales. Es decir, estamos acostumbrados como lectores, cuando leemos cuentos de terror, a que se cree una atmósfera propicia para que nosotros lleguemos a sugestionarnos o estemos preparados para lo que pueda suceder, estemos a la expectativa. Pero lo curioso en este caso, con Mariana Enríquez, es que no se detiene tanto en crear esta atmósfera, o quizás sí lo hace pero de manera muy sutil, sino que deja todo muy velado y se centra sobre todo, como digo, en las escenas cotidianas y en las personas reales, hasta el punto que nosotros como lectores, como digo, acabamos temiendo más lo real que lo sobrenatural. Leí un comentario de un lector que decía algo así como que esto era humor negro afincado en el costumbrismo, y es que quizás Mariana Enríquez lo que pretende es hacernos ver que el verdadero terror está en lo cotidiano, en el día a día, a nuestro alrededor. Pues de esta experiencia lectora que me impactó, tuve mucha curiosidad por saber quién era Mariana Enríquez, vi entrevistas, leí artículos, hasta que encontré en una librería este libro, Al otro lado, que es un recopilatorio de los artículos periodísticos que Mariana Enríquez ha ido publicando. Son muchos. Aquí sí que encontramos realmente cuáles son los referentes de Mariana Enríquez, tanto en música, en literatura, en cultura. Hay algunos que son más personales sobre ella, otros donde podemos ver cuál es su visión y su inclinación hacia diferentes temas, y la verdad que es bastante interesante si os interesa obviamente la autora.
Después de leer sus cuentos, después de ver entrevistas, de leer sus artículos, llegué por fin a una de sus novelas, Nuestra parte de noche, que ya tenía ganas de leerla y que corresponde a una de mis últimas lecturas. Pues esta novela, que me ha mantenido ojiplático también, es oscura. Es muy difícil hablar de ella porque lo que cuente no se entendería a no ser que cuente demasiado, y aunque cuente demasiado puede que tampoco se entienda, porque lo que más me ha impactado de esta novela, no tanto la historia, que también, pero como he dicho antes, sobre todo cómo está narrada, cómo está contada y cómo está estructurada. Por un lado, encontramos, como en los cuentos, todos los ingredientes típicos del terror, porque aquí hay apariciones, hay casas encantadas, hay invocaciones, hay alusiones al más allá. Encontramos también violencia, sometimiento, peleas encarnizadas, pero es que además se echa mano del terror real, del miedo a lo cotidiano, del miedo a lo que nos rodea, del miedo a las personas que tenemos al lado. Y es que parte de la trama de esta novela además se desarrolla en Argentina, con la dictadura militar como telón de fondo. ¿Y qué me ha gustado? Que la novela está dividida en varias partes. No sigue una línea cronológica ordenada, sino que hay saltos, pero tampoco es muy confuso, y cada una de estas partes está narrada de forma diferente. Hay una alternancia de narradores, depende qué parte lo cuenta una persona o un narrador, y cada uno tendrá su propio estilo. Pero no solo eso, sino que cada una de las partes va a tener un poco su propia esencia. La primera parte tiene un poco esencia de road trip, porque nos situamos en Argentina en los años 80 y conocemos a un padre que viaja con su hijo cruzando todo el país en coche. Enseguida vemos que no es un viaje de placer, sino que huyen de algo que el hijo desconoce porque el padre no le da ninguna información, pero que nosotros como lectores sí que vamos a ir recibiendo información continuamente de lo que está sucediendo y de qué huye este hombre. Hay otra parte en la que damos un salto hacia atrás porque viajamos a los años 60 a Londres con toda esta psicodelia y conocemos cómo sus protagonistas, un grupo de jóvenes adinerados, se relacionaban, convivían y experimentaban. Y todo esto está muy relacionado con lo que luego sucederá. Luego hay otra parte donde saltamos a los años 90, volvemos a Argentina para conocer el desenlace de la historia, y esta parte está narrada quizás desde un punto de vista más periodístico. Me ha sorprendido además que, pese a que se tocan temas difíciles de explicar, como es la organización de una orden, de una secta, las invocaciones, qué es lo que creen, qué es lo que ven, qué es lo que presencian, cuáles son las vivencias, todo esto que en otras novelas quizás se insinúa, pero se deja en manos del lector que vaya interpretando, que vaya creyendo lo que es y lo que no es, o lo que puede ser verdad, o que quizás todo es producto de la imaginación de los protagonistas. Aquí, en cambio, todo se explica, todo se cuenta, todo lo que se puede contar se cuenta, y quizás en ese sentido lo que me ha fallado un poco es el final, que me ha parecido un poco abrupto, un poco atropellado. Es una novela larga que tiene 600 y pico páginas, y el final llega de repente, el desenlace es como muy repentino y muy cerrado. Quizás en este caso hubiera disfrutado más uno de esos finales que se quedan semiabiertos y que te dan pie a seguir maquinando tras cerrar la última página. En ese momento debíamos adivinar que regodearnos en nuestra miseria podía tener la consecuencia de volvernos miserables ante el mundo, porque en nuestro interior ya lo éramos. Y en esta premisa de autoras que han conseguido que me vuele la cabeza, tenía que estar la autora de otra de mis últimas lecturas, que no es otra que Brenda Navarro, de Ciudad de México, autora de cuentos, relatos, ensayos y de 2 novelas que traigo aquí, y que nos ha dejado titulares como "El valor le sale muy caro a las mujeres". Conocí a Brenda Navarro a finales del año pasado, cuando leí Ceniza en la boca, esta novela que no conocía y que además no estaba en mis planes leerla, sino que surgió, y como era cortita, pues me vino bien para terminar el año. Bueno, pues es una lectura que me impactó muchísimo, que ya hablé de ella en un vídeo, y después de este vídeo algunos de vosotros me comentasteis que debía leer Casas vacías, de la misma autora, que también me iba a impactar, o igual o incluso más.
Es una trama intensa, pero una vez más lo que realmente me impactó en esta novela es qué se cuenta, cómo se cuenta y qué lenguaje se utiliza para ello. Está muy bien estructurada y aquí se alterna la narración en la voz de dos mujeres muy diferentes, antagónicas, pero que están unidas por un mismo drama. Y es que aquí vamos a conocer el secuestro de un niño de 3 años con autismo y cómo este hecho trastoca y trastorna a dos mujeres, la madre que pierde a su hijo y la madre que no era madre, pero que se convierte en ello cuando secuestra al niño. Formidable es que Brenda Navarro dota a cada una de estas mujeres, a cada narradora, de su propio estilo, su propio léxico, su propio vocabulario y consigue que, aunque las narraciones se vayan alternando, en cada momento tengamos muy claro quién nos está hablando. Conocemos el relato de esas dos mujeres narrado desde un monólogo interior, desde un delirio, desde un grito desesperado y desde la precariedad emocional. Como digo, es duro lo que cuentan, pero cómo lo cuentan es estremecedor. Y en sus voces hay además una reflexión sobre la maternidad, sobre la mujer, sobre la violencia, sobre la culpa, la responsabilidad, sobre las dificultades económicas, sobre la condición de clase. Merece mucho la pena leer Casas Vacías, la leeremos en una sentada, aunque hay veces que nos quedaremos sin aliento porque no podemos parar de leer, queremos seguir avanzando. Es un relato que, pese a lo crudo y duro que es muy lúcido, está muy bien contado. No hay adornos, no hay escenas innecesarias ni descripciones vacías. Había que calmarlos primero, hacerles ver que no había razón alguna para tener miedo, que el sufrimiento de la vida ya había concluido y que la oscuridad no tardaría en disiparse. Y para continuar recupero una lectura que llevé a cabo hace un par de años, pero que su autora consiguió trasladarme al mismo lugar que lo ha hecho Brenda Navarro o Mariana Enríquez con mis últimas lecturas. Os hablo de Fernanda Melchor, de Veracruz, México, escritora y traductora y que ha dejado titulares como "Mis personajes son asquerosos, pero no son solo eso". De esta autora yo leí Temporada de huracanes, una novela que me dejó sin respiración y nunca mejor dicho, y luego os digo por qué, pero que aquí, como digo, además de la historia que nos cuentan como tal, lo que realmente conmueve es cómo está contado. La narración en esta novela es muy peculiar porque, aunque es verdad que reconocemos un narrador en tercera persona, esta voz narrativa muchas veces se aproxima tanto a los personajes que no llegamos a saber si nos están hablando los personajes o nos está hablando el narrador. Estos personajes se irán sucediendo, se irán alternando para contarnos un terrible suceso, y es que en las turbias aguas de una laguna, un día un grupo de jóvenes encuentran un cadáver flotando, el cadáver de una mujer que en ese pueblo era conocida como la bruja. Otra curiosidad en este caso es que el texto está muy poco puntuado, no hay párrafos, por lo que, como digo, hay veces que estaremos a punto de perder el aliento porque no hay pausas y el ritmo te empuja a seguir leyendo. El lenguaje que se utiliza, así como el tono, es duro, soez, violento, como también lo es el contexto en el que se mueven estos personajes. Un lugar lúgubre, triste, oscuro, deprimente y que además se nos muestra sin ningún filtro. Es uno de esos casos que quizás la historia contada y estructurada de otra manera no sería tan efectiva. ¿Cuántos propósitos bien intencionados se formulan de un modo imprudente, en momentos de emoción, a sabiendas de que no se cumplirán jamás? Y termino este repaso con la autora del libro que estoy leyendo ahora mismo, porque creo que tiene cabida en esta premisa, que no es otra que Pilar Pedraza, de Toledo, España, y que nos ha dejado titulares como: "Que no me digan que no puedo leer a Sade porque es patriarcal, porque les mando a la mierda". Su forma de narrar nos puede recordar un poco a los clásicos. Por eso para mí no es una autora de terror al uso, sino que en sus lecturas encontramos este estilo conductor que las hace un poco diferentes. El libro que estoy leyendo ahora mismo de esta autora es Arcano 13, una recopilación de 13 cuentos que tienen como tema central la muerte, siendo esta la muerte el 13º arcano mayor del tarot. En este caso son 13 cuentos
Cuando leo un libro o un recopilatorio de cuentos no doy importancia al orden, muchas veces voy saltando según me va apareciendo, pero en este caso he creído conveniente por el tema y cómo están agrupados en 3 temas que es importante seguir el orden que se ha establecido. 13 por ahora, he leído 7. De estos 7, como siempre que se lee un recopilatorio de cuentos, hay algunos que te pueden gustar más y otros menos, pero en general estoy bastante sorprendido y puedo decir que Pilar Pedraza es otra de las autoras que hacen que me vuele la cabeza. Pero hablaré de este libro un poco más adelante cuando lo acabe y de otra novela de la misma autora que leí hace poco, que me la reservo para el siguiente vídeo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí este acercamiento a unas autoras que para mí tienen un estilo único y que tienen la capacidad de conseguir impactarme y conmocionarme. Seguiré leyéndolas. Dejadme en comentarios si habéis leído a estas autoras, qué os han parecido. Si queréis recomendarme algún otro título que no haya mencionado y que merece la pena. Yo, llegados a este punto, como siempre, ya me despido, no sin antes daros las gracias si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo la semana que viene con un nuevo vídeo para comentar. Hasta entonces, muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.